Hola, buenos días. Les voy a hablar sobre un análisis de la situación de nuestro sistema de salud frente a la pandemia de COVID-19. Vamos a hablar de una situación de análisis que va a relacionar al Servicio de Salud del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social de nuestra área de práctica. Para empezar, voy a explicar las funciones que tiene el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. Más que todo, va a tener a su cargo la Rectoría de Salud Pública, extendida tanto como la Rectoría, conducción, regulación, vigilancia y coordinación, evaluación de las acciones de las instituciones de salud a nivel nacional. También tiene como función el financiamiento y aseguramiento, donde se va a organizar y dirigir una ejecución de políticas y planes y programas y proyectos para entregar el servicio de salud para la población. Posee procedimientos para la preparación y respuesta frente al nuevo coronavirus, debidamente desarrollado en su página de, del Hospital X, que es el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, pero sin embargo en el del Hospital Roosevelt no se encuentra, aunque sí se nos habla como externos del sistema de los protocolos que se debe por el COVID-19 en como información pública en su página web, no la posee. También por medio de compañeros de la Universidad de Rafael Landívar me he enterado de que tienen un sistema de protocolo donde ellos deben proporcionar alcohol a cada paciente que ingresa al hospital o al nosocomio. También en la página del ICS nos informa sobre protocolos de atención y respuesta frente al nuevo coronavirus, una guía de vigilancia epidemiológica de la infección respiratoria aguda, una realización de pruebas diagnósticas para el COVID-19, consideraciones del uso de, de hoteles o la prevención que existe para viajes internacionales hacia y desde Guatemala. También vamos a hablar sobre el papel del líder que tiene en medio de esta pandemia. Eh, Más que todo sería el de los médicos del centro del hospital. Es de suma importancia ya que así evitamos que se propague más la pandemia del coronavirus, y a pesar de que el personal de salud enfrenta muchos retos, entre los cuales vamos a identificar tres como prioritarios, que es el pandemium derivado a la celeridad del avance de la pandemia y los casos inicial para responder a la emergencia, la precariedad que existe en el sistema de salud para responder a los problemas de salud pública en gran magnitud, e incluso la paranoia que existe en la respuesta social del temor ante lo desconocido. Como parte del personal médico, tenemos que asumir el papel de liderazgo que nos va a impulsar a ser honestos, transmitir una confianza y tener una sensibilidad y una cercanía tanto al equipo que nos ayuda y a la población. Todo esto para poder superar las barreras de comunicación. Los líderes van a tratar de superar las barreras y se comunica con confianza, rapidez y frecuencia, ante toda la honestidad, para tener una buena respuesta en el equipo. También ser positivos. La energía positiva de un líder va a transmitir que se convierta en esperanza y optimismo para las demás personas. Y es importante que los líderes trabajen desde una misión que motiva e inspira a los equipos para la acción. También vamos a hablar sobre el desarrollo de la situación de la pandemia en Guatemala. Más que todo, tenemos que la situación de la pandemia en Guatemala, en un inicio se seguían protocolos que daban a conocer el presidente de nuestro país. Sin embargo, al iniciar la vacunación disminuyeron todas estas medidas debido a que también se estaba pensando en la economía del país, ya que tuvo repercusiones colaterales en tanto en diferentes ámbitos como en lo político, económico. Y también podemos ver que en la página del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social va a existir un tablero de la situación del COVID en Guatemala que se va actualizando día con día con los datos acumulados desde el inicio de la pandemia del país hasta la última fecha hábil. En este tablero se nos expone casos activos estimados, acumulados registrados, recuperados estimados, fallecidos registrados en la incidencia acumulada, tasa de mortalidad y letalidad
Todo esto se nos muestra en gráficas confirmados por sexo y grupo etario. Cabe recalcar que los casos activos se dice que son estimados, ya que existen casos no reportados o son pacientes asintomáticos, por lo cual no se lleva a cabo las pruebas de COVID. También el gobierno tuvo como diferentes percepciones de la sociedad. Entre ellos las fortalezas, vamos a mencionar que es la conducción de la respuesta al más alto nivel político, personal técnico con experiencia, comunicación constante. Incluso se llevó a cabo la creación de hospitales como el de Villanueva para la atención exclusiva y inmediata del COVID-19 y los recursos financieros fueron suficientes. Como debilidad vamos a mencionar que la rotación administrativa, comunicación de riesgo inadecuada, desinterés por asumir la función rectora, como habíamos mencionado anteriormente, es una de las funciones del Ministerio de Salud, y la incapacidad administrativa o el personal estaba desprotegido, ya que como vimos casos de médicos que fallecieron lamentablemente por eh, tener el COVID-19 cercano, por lo que se enfermaron y incluso no había incentivos para ayudar a los médicos. En conclusión, podemos decir que a pesar de que existen protocolos para la pandemia de COVID-19 en el Hospital Roosevelt, no existen actualizaciones en su página web, pero sin embargo sí se mencionan a nivel hospitalario. La situación de la pandemia de COVID-19 en el país es más que todo el gobierno trata de restaurar la crisis institucional de una revisión del contexto epidemiológico actual del COVID-19 identifica un descenso en la cantidad de casos a expensas de un descenso similar a la cantidad de pruebas realizadas. Asimismo, se hizo una revisión de los efectos colaterales y políticos y socioeconómicos en el país.